Hola, para poder seguir explicando las temáticas sobre la gestión del proyecto en diferentes herramientas informáticas y para que comprendan la razón por la que no incorporamos o no es recomendable incorporar digamos que los materiales de tipo costos en la herramienta, es indispensable explicarles la herramienta del valor ganado. ¿Por qué no incorporamos los recursos de tipo costos en la herramienta de Project antes de iniciar con la temática? Porque debido a que son, digamos que costos de valor fijo, como por ejemplo cuando uno contrata a una persona para que le pinte una pared y el costo por la pintada de la pared es 10 pesos, N dólares, ¿cierto? Sin importar cuánto se demore, si se demora un día o si se demora una semana, el costo es el mismo. Entonces esos costos serán fijos y no tendrán una forma de ser controlados por el método de valor ganado, que es una de las herramientas más importantes de la gestión de proyectos. Pero ¿qué es ese famoso método de valor ganado? ¿Qué es lo que hace ese método? La gestión del valor ganado lo que permite es comparar la cantidad del trabajo planeado, como dice ahí en la definición, versus lo realmente terminado, pero todo en términos del costo. ¿Cómo así? Entonces vamos a cuantificar el tiempo como un porcentaje del costo planeado por el desarrollo de una actividad específica, ¿cierto? Y pues el costo de la actividad planeada versus el costo real de lo que nos costó el desarrollo de esa actividad. ¿Por qué se genera este método? Porque normalmente todas las entidades se preguntan, sobre todo la alta dirección suele preguntarse, bueno, vamos haciendo este proyecto, ¿qué tan cerca estamos para terminar? Es decir, ¿cuánto nos falta para completar este proyecto? ¿Cuánto dinero hemos invertido realmente en el proyecto a la fecha? Es decir, ¿podemos decir efectivamente que cumplimos con lo que habíamos planeado como costos del proyecto? Si seguimos así o en este momento, ¿cuánto nos va a costar el proyecto al finalizar? Son preguntas que tenemos, digamos, todos los directores y sobre todo la alta dirección. ¿Y cuánto tiempo nos falta realmente para terminar según lo que nos propusimos? Es decir, ¿vamos a terminar dentro del cronograma o vamos a terminar vencidos en el cronograma? Estas preguntas surgen ¿por qué? Porque en Latinoamérica y en el mundo entero, sobre todo más en Latinoamérica, el 70% de los proyectos presentan sobrecostos o retrasos en el cronograma, es decir, pero no sobrecostos aceptables, o sea, no es las variaciones normales, sino que efectivamente salen más costosos de lo que se planificó inicialmente y duran más tiempo de lo que se planificó inicialmente. El 52%, vean que terminan con sobrecostos de 189% sobre el valor inicial planeado. En América Latina y en Colombia sabemos que puede ser mucho mayor y tenemos varios ejemplos, sobre todo en temas de contratación pública, ¿cierto? Ahora, pues en temas de educación también. Muchos otros proyectos que no se culminan porque es imposible debido a las diferentes variaciones que se hicieron con respecto a lo planificado. Los proyectos que quedaron a la mitad o que sencillamente es la fecha en que no sabemos si se van a terminar por estas razones. Entonces, ¿qué nos permite hacer la técnica? Nos permite saber, con base al desempeño actual, cómo se va a comportar el proyecto a futuro. Entonces nos permite hacer una proyección, que es fundamental para tomar decisiones. Nos muestra gráficamente cómo son los desvíos en términos de tiempos y de costos con respecto al proyecto, de manera que sabemos exactamente qué tan desfasados estamos y qué acciones podemos tomar para tratar de adaptarnos o de acercarnos nuevamente a lo que planificamos. Nos muestra de forma temprana qué debemos hacer, o sea, nos permite tomar decisiones de forma temprana sobre la salud del proyecto, ¿cierto? Y la podemos utilizar en cualquier momento, incluso desde el tercer, cuarto día de desarrollo de ejecución del proyecto podemos utilizar la técnica. Para entender la técnica debemos recordar el triángulo de hierro de los proyectos y pues digamos que sus áreas de conocimiento complementarias. Entonces tenemos que recordar que el alcance, el tiempo y el costo son elementos que si modificamos uno, inevitablemente vamos a modificar las otras aristas del triángulo. Y que si no queremos modificar ninguna, inevitablemente vamos a afectar calidad o vamos a adicionar riesgos o vamos a tener problemas en las otras áreas del conocimiento del proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos permite, digamos que entender la técnica o qué debemos tener claro para poder utilizar la técnica? Tenemos que tener claros los entregables del proyecto, entonces la EDT es fundamental para poder convertir esos paquetes de trabajo en actividades y poder efectivamente saber cuánto dura cada actividad y cuánto costa, o sea, cuál es el costo cuánto cuesta, no cuánto cuesta, cuánto es el costo de cada una de las actividades que estamos desarrollando, ¿cierto? Entender qué porcentaje de la actividad hemos desarrollado hasta el momento con respecto a lo planeado
y cuál es el valor, como dije, de cada uno de esos entregables. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite evaluar la famosa curva S. ¿Qué es la curva S? De cada valor planificado de cada actividad nosotros vamos a tener un punto. Entonces, en el tiempo, cada actividad va a ser un punto planeado en un presupuesto. Entonces, si hablamos de que somos una compañía y vamos a hacer un proyecto de desarrollar 10 pares de zapatos, una nueva línea de pares de calzado, entonces vamos a hacer 10 pares de zapatos y cada par y vamos a tener una duración del proyecto de 10 días. Entonces vamos a tener que el valor planeado para cada zapato, pues cada par de zapatos va a ser de un día, ¿cierto? 10 pares en 10 días es un par cada día. Y que cada par de zapatos nos va a costar 1000 pesos. Entonces, ¿qué significa? Que el PB nos está diciendo que cada día vamos a gastar 1000 pesos y vamos a tener desarrollado un par de zapatos. ¿Qué nos va a permitir ver la curva S? Que con respecto a lo que planificamos, que va a ser el famoso BAC, que es nuestro presupuesto del proyecto, o por lo menos nuestra línea base del proyecto, nuestra línea base de costos del proyecto, vamos a evaluar realmente cuánto gastamos y cuánto efectivamente avanzamos. Eso es lo que nos permite ver gráficamente el modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene varios componentes en los cuales iniciamos en el lado izquierdo del triángulo con el manejo del cronograma. Pero ¿cómo vamos a manejar el cronograma? Para entender el cronograma aparece una fórmula o una variable que se llama el EB o valor ganado, de ahí sale el nombre de la técnica, que nos permite ver el EB, cuánto avanzamos con respecto al cronograma, y lo vamos a restar inicialmente con el valor planeado. Eso nos va a mostrar que avance en el cronograma, que nos va a indicar el famoso SV. ¿Qué indica esto? Que si es menor a 0, pues tengo un atraso en el cronograma, nos va a dar un número que nos muestra atraso en el cronograma. Si es igual a 0, significa que he desarrollado lo que efectivamente planteé, y si es mayor a 0, significa que estoy adelantado en el cronograma. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero lógicamente si el valor que está antes de la resta es mayor al valor planeado, significa que voy adelantado. Si el valor antes de la resta es menor, significa que voy atrasado, y si es igual, pues va a dar 0 y por ende estoy con respecto a lo planeado. Eso lo tengo que poner en contraposición con el CV. El CV, ¿qué es el CV? Indica gestión de costos. Entonces, esto va a comparar ¿qué? El EB nuevamente, que es lo que efectivamente ejecuté, menos lo que me costó realmente. Entonces yo planeé que me iba a costar 1000 pesos cada par de zapatos, pero yo pude haber gastado más, pude haber gastado menos en la vida real, ¿cierto? Entonces nuevamente hago la resta y ocurre el mismo proceso. Si es menor a 0, estoy sobrecosteado, es decir, estoy gastando más de la cuenta. Si es igual a 0, estoy con respecto al plan. Y si es mayor a 0, pues tengo un ahorro, porque significa que me costó menos de lo que planeé, ¿cierto? ¿En qué lo tengo que poner en contraposición? Con indicadores de desempeño en porcentaje. Cuando tengo una división, normalmente me genera un porcentaje que es un valor entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces el SPI es un indicador de eficiencia del cronograma, en el cual voy a hacer una diferencia entre el EB y el valor planeado, y me va a indicar que si es una tasa menor a 1, pues voy a tener un porcentaje de eficiencia del cronograma inferior a 1, entonces voy a ser ineficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo pasa con los costos. Entonces, si yo tengo un indicador, luego de hacer la división entre lo que he desarrollado versus lo que me costó inferior a 1, pues voy a tener una tasa del desempeño de costos ineficiente. Si es igual a 1, es decir, lo que desarrollé versus lo que gasté es igual, entonces voy a tener una tasa igual a 1, es decir, lo hice con respecto a lo planeado, por ende es el 100% de eficiencia. Y si tengo una tasa mayor a 1, pues soy más eficiente de lo que planifiqué con el uso de los recursos, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos analizar? Entonces, el desempeño de costos me indica qué tan eficiente estoy siendo con el dinero. Entonces es el ejemplo de cuando yo voy a un restaurante o cuando yo adquiero algún producto, porque un restaurante es más fácil, yo pago por el plato entero de comida, pero si solo me como 3/4 partes del plato, significa que yo por cada 1000 pesos que gasté, solamente aproveché, por ejemplo, 800 pesos. O por el contrario, si me dieron de ñapa al postre, entonces por cada 1000 pesos que gasté, tuve un desempeño de costos de 1200. Y lo mismo ocurre con el cronograma. Entonces yo planifiqué que con 1000 pesos iba a comprar un almuerzo y resulta que alcancé para almorzar 2 días, entonces fui más eficiente con el cronograma en avance. Bueno, ahí el ejemplo no estuvo muy bueno. Vamos a, digamos que ver nuevamente las fórmulas. Esto es un repaso para que las puedan visualizar nuevamente. ¿Y para qué sirve? Entonces, cuando yo tengo un informe de hoja de buey como este, yo puedo demostrar
a la alta dirección o a las directivas o a los padres o a quien sea con respecto al proyecto que esté desarrollando, cómo me estoy desempeñando. Entonces, yo tengo un SPI mayor a 1 y un CPI mayor a 1 y estoy trabajando con respecto a la calidad planteada y a los requerimientos establecidos por las partes interesadas, pues estoy trabajando rápido y barato, que sería el cuadrante 1, que es el superior derecho, ¿cierto? Ahora me voy al cuadrante 2, que es el superior izquierdo. Entonces tengo un SPI mayor a 1 y un CPI menor a 1. Entonces, ¿qué significa? Que estoy trabajando rápido, pero que estoy trabajando costoso. Es decir, estoy utilizando más dinero del que debería para hacer el trabajo más rápido de lo que debería. ¿Qué podría hacer? Pues eliminar tal vez un recurso de esa actividad y hacer el proceso un poco más lento, pero con los costos establecidos. Esa es una posible solución, pero hay que evaluar cada caso, ¿cierto? ¿Qué pasa si me voy al cuadrante 4, que sería el inferior derecho? Entonces es el contrario, estoy trabajando lento, un SPI menor a 1 y un CPI mayor a 1, entonces lento y barato. Entonces ahí podría estar cruzando ese recurso que tal vez estoy solo utilizando en el otro cuadrante, ¿cierto? Es el caso contrario. Entonces ahí lo que yo hago es que gasto más, incorporo el recurso y digamos que equilibrio el cronograma, ¿cierto? ¿Y qué ocurre en el cuadrante 3, que sería el inferior izquierdo? Pues estoy trabajando lento y caro porque tengo un SPI menor a 1 y un CPI menor a 1. Entonces ahí hay que ver qué procesos estoy haciendo, tal vez estoy haciendo sobre procesos, que el personal no está capacitado. Bueno, ahí hay un sinfín de elementos que habría que evaluar para tratar de compensar eso que estoy gastando y que no está siendo eficiente. ¿Cuál es la finalidad de la técnica? Generar pronósticos. Entonces aparecen ciertos pronósticos que me permiten saber a cuánto voy a terminar, o sea, cuánto me va a costar y en cuánto tiempo va a terminar si sigo así, cuánto me falta para concluir y cuál es la variación en los costos que yo planeé inicialmente versus lo que ahora me va a costar. Entonces aquí aparecen, entonces el ETC me representa cuánto falta por gastar para terminar, y lo que compara es el presupuesto inicial versus lo que ya gasté. Entonces básicamente esa es la resta del dinero que me queda para completar, ¿cierto? El TCPI, que me indica que si yo tengo un desempeño malo y yo quiero completar el proyecto con el presupuesto que planteé inicialmente, lo que debo hacer es comparar lo que presupuesté versus lo que he avanzado sobre lo que presupuesté versus lo que he gastado, ¿cierto? Entonces eso me va a mostrar un desempeño, una eficiencia que en caso de estar atrasado va a ser mayor a 1 y en caso de estar adelantado va a ser menor a 1. Entonces, ¿qué significa? Que las personas del proyecto, mi equipo de trabajo, debe trabajar a un porcentaje de eficiencia de más o menos ese valor para poder completar. ¿Qué más puedo ver? El EAC, que me permite indicar, si sigo con esa tendencia, cuánto me va a costar el proyecto al finalizar el trabajo. Entonces, si sigue por ese camino, usted va a terminar ahora, ya no le va a costar lo que planteó, sino que le va a costar más o menos, depende de qué, del CPI. Entonces, si el CPI es menor a 1, pues me va a dar un valor mayor, ¿cierto? Si el CPI es mayor a 1, me va a dar un valor menor, es decir, voy a ahorrar, ¿cierto? Otros pronósticos, entonces el VAC me muestra la diferencia entre lo presupuestado y el valor estimado por terminar. Entonces, si el EAC es mayor al VAC, voy a tener un déficit de dinero para poder completar el trabajo estimado, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en la gráfica? Digamos que esta representación, pero para eso es mejor mirar un ejemplo. Entonces, el ejemplo, tenemos los zapatos que habíamos planteado, en el cual dijimos que íbamos a hacer 10 pares de zapatos en 10 días, ¿cierto? Y que va a costar 10.000 pesos, por ende cada día yo presupuesto que voy a gastar 1.000 pesos y que va a hacer un par de zapatos, ¿cierto? En el día 4 decido hacer un corte y lo que tengo es que en el día 1 gasté 1.000 en la vida real, en la vida 2 gasté 1.100, en la vida real en el día 3 gasté 1.000 y en el día 4 gasté 1.200. Y solamente he realizado 3.5 pares de zapatos en la vida real. Y planifiqué hacer 4. Entonces aparece el elemento fundamental de la fórmula, que es el EB, que es una regla de 3, en el cual yo digo, si 4 zapatos eran el 100% de lo planificado, o sea 4.000, 3.5 pares de zapatos, ¿cuántos serán con respecto a lo planificado? Entonces me da un EB de 3.500, ¿cierto? Y empiezo a obtener los índices. Entonces el SB será el EB menos el valor planeado, y eso me va a dar un valor negativo porque efectivamente avancé menos de lo que planifiqué. El CB va a ser el EB menos el costo real, que efectivamente va a tener un desfase de 800 pesos en este ejemplo, ¿cierto? Y el SPI y el CPI me están mostrando una eficiencia del 88% en cronograma y del 81% en costos. ¿Qué ocurre? Que si yo continúo con esa tendencia, el proyecto ya no va a costar 10.000, sino que va a costar 12.286, ¿cierto?
que del dinero que presupuesté ya gasté casi la mitad y me quedan solamente 5.700, y que por ende para completar, si sigo con la tendencia en la que voy, me van a faltar 2.286 pesos, que no sé de dónde los voy a sacar porque tendría que tomar tal vez la reserva de gestión y demás. Y que si quisiera completar el trabajo con respecto a lo planificado para cumplir con el presupuesto y el cronograma, mi equipo de trabajo tendría que trabajar a una eficiencia del 114%, ¿cierto? Entonces ahí es donde se toman decisiones de cómo hacer trabajar a las personas horas extra y demás sin tener que gastar más dinero. Entonces esto es lo que gráficamente me está mostrando esa tabla, en el cual yo indico, bueno, esto fue lo que usted planificó, pero esto fue su desviación y acá es donde va a ir a terminar. Esta es la variación con respecto al presupuesto inicialmente planteado. Esto es lo que le queda de recursos y lo que le va a hacer falta para completar, ¿cierto? Estos son los índices de eficiencia, esto es lo lejos que está de la curva de planificación, y al final con eso podemos tomar decisiones. Entonces acá tienen un resumen de todas las fórmulas que se van a utilizar y la idea es aplicarlo a los proyectos. ¿Por qué no se utiliza la variable, digamos, el recurso de costos mucho en los proyectos? Porque es un costo fijo. Entonces es como cuando yo contrato nuevamente para pintar una pared un pintor, y el costo de la pintada de la pared es indiferente al tiempo que se tome el pintor para pintarla, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no es muy utilizada? Porque no permite hacer valor ganado, porque no puedo evaluar los tiempos contra los costos. Y esa es toda la técnica, espero que la puedan aplicar y la hayan comprendido.